¿Quisiera usted alcanzar el nirvana? Bienvenidas y bienvenidos a este su canal de espiritualidad y salud mental. Este es el cuarto capítulo. El nirvana está más allá de los conceptos. Del libro Cómo saber si no eres budista. Aquí exploramos la idea de que el nirvana, el estado de liberación y felicidad completa, está más allá de lo que comúnmente se entiende como el fin del sufrimiento. Escuchémoslo. Cuarto, el nirvana está más allá de los conceptos. Según los budistas, antes de la existencia en la que alcanzó la iluminación, Siddhartha vivió incontables vidas como pájaro, mono, elefante, rey, reina y bodhisattva, un ser cuyo único objetivo consiste en superar la ignorancia para poder así beneficiar a todos los seres. En su última vida como el príncipe indio Siddhartha, sin embargo, derrotó a Mara bajo el árbol Bodhi y llegó finalmente a la orilla que se encuentra del otro lado del samsara, el estado conocido como nirvana. Después de alcanzar el nirvana, pronunció su primer sermón en Sarnath, cerca de Varanasi, y durante el resto de su larga vida, siguió enseñando por todo el norte de la India a una cohorte de discípulos compuesta por monjes, monjas, reyes, señores de la guerra, cortesanos y mercaderes. A lo largo de todo ese tiempo fueron muchos los miembros de su familia que se convirtieron en renunciantes, incluidos su esposa Yasodhara y su hijo Rahula. Pero por más que haya sido venerado como un ser humano excepcional por muchas personas procedentes de toda la India y más allá incluso de ella, no fue inmortal y, tras una larga vida de enseñanza, murió en un lugar llamado Kusinagar, momento en el cual fue más allá del nirvana y se adentró en un estado conocido como parinirvana. ¿El cielo, las últimas vacaciones? El nirvana, la iluminación, la liberación, la libertad y el cielo son palabras más utilizadas que comprendidas. ¿Cómo podría uno entrar en esos estados? Aunque todos sepamos que el nirvana es diferente de los cielos, ambos términos comparten, sin embargo, significados muy parecidos. El nirvana y el cielo son los lugares a los que supuestamente vamos cuando morimos después de muchos años de pagar deudas, trabajar y ser buenos ciudadanos. En el cielo encontraremos a muchos de nuestros viejos amigos, porque es el lugar donde se congregan los muertos que han sido buenos, mientras que los no tan buenos se ven obligados a sufrir las penalidades del infierno. Allí tendremos finalmente la ocasión de descubrir los misterios de la vida, de concluir las situaciones inconclusas, de resolver nuestros problemas e incluso de ver nuestras vidas pasadas, mientras angelotes asexuados revolotean a nuestro alrededor, burlándose de nosotros. Ahí se verán, por fin, satisfechas todas nuestras necesidades y nuestros deseos y todo el mundo cumplirá las reglas. Por ello será innecesario cerrar las ventanas y las puertas y tampoco parece probable que necesitemos policía, y en el caso de que haya algún político, será honesto y podremos confiar en él. Todo será maravilloso y se asemejará a un complejo residencial para jubilados. Quizá haya quienes imaginen que se trata de un lugar inmensamente grande, iluminado con la más pura de las luces y lleno de arcos iris y de nubes, sobre las que descansaremos en un estado beatífico ejercitando nuestros poderes de clarividencia y omnisciencia. Y como todos estaremos muertos, no habrá ningún miedo a la muerte, porque no tendremos nada que perder y solo nos preocuparemos por nuestra familia y los seres queridos que hayamos dejado atrás. Pero Siddhartha dijo que todas esas visiones de la vida después de la muerte son meras fantasías. Considerada con más detenimiento, esa imagen típica de los cielos no es tan atractiva como parece, y lo mismo sucede con la iluminación. Tengamos en cuenta que la jubilación, la luna de miel y las vacaciones solo resultan placenteras si no duran más de la cuenta porque, en caso contrario, empezamos a sentir nostalgia de nuestra casa. Y es que sin conciencia del sufrimiento y del riesgo, la vida puede resultar muy aburrida. En el mismo momento, sin embargo, en que reconocemos la existencia de tales cosas, nos hallamos ante una encrucijada, ser condescendientes con los demás o sentir empatía por ellos, algo que, por cierto, no tiene nada de celestial.
En el mundo podemos ver películas de detectives, de suspense y hasta películas eróticas, pero en el cielo no podríamos disfrutar del lenguaje sugestivo ni de vestidos provocativos, porque si somos omniscientes, sabemos perfectamente lo que hay detrás de todo ello. En este mundo podemos irnos de fiesta la noche del viernes tras una dura semana de trabajo, podemos disfrutar de las diferentes estaciones e instalar el último programa en nuestro ordenador. Podemos abrir el periódico matutino, enterarnos de las cosas terribles que suceden e imaginar lo que haríamos si el mundo estuviera en nuestras manos. Y todo ello a pesar de que muchos de esos sencillos placeres sean verdaderos problemas. A fin de cuentas, si estamos viendo un partido de fútbol por televisión con una cerveza en la mano durante un par de horas sin poder hacer otras cosas, somos vulnerables a las interrupciones. Tenemos que comprar la conexión y el aperitivo. Nuestra tasa de colesterol puede subir y hasta corremos el riesgo de sufrir un ataque al corazón cuando el equipo contrario marca un gol. La iluminación que imaginamos, por el contrario, es una zona segura e inmutable. Pero ¿cómo nos sentiríamos en un estado en el que no hubiera dificultad alguna? Tengamos en cuenta que en tal caso desaparecerían muchas de las emociones, de los logros y de las diversiones a las que solemos atribuir nuestra felicidad. No sería de extrañar que los fans de Eminem acabasen aburriéndose de la música de las arpas celestiales y quisieran disfrutar de su último álbum y de su habitual lenguaje ofensivo. Si la iluminación fuese como solemos imaginarla, no podríamos disfrutar de las películas de suspense, porque nuestra omnisciencia arruinaría toda sorpresa y carecería también de todo sentido ir a las carreras de caballos, ya que siempre sabríamos cuál iba a ser el ganador. La inmortalidad es otro de los rasgos que habitualmente atribuimos a la iluminación y a los cielos. En este sentido, creemos que cuando lleguemos a nuestro hogar en las nubes, viviremos eternamente. Pero ese no deja de ser un callejón sin salida, porque si bien tendríamos lo que siempre habíamos soñado, no habría sorpresa, satisfacción, libertad ni forma alguna de salir de ahí, pues ya no lo necesitaríamos. Dicho en otras palabras, desde nuestra perspectiva actual ese estado se asemeja mucho al aburrimiento. A pesar de todo, la mayoría de nosotros no analizamos críticamente nuestra versión de la vida después de la muerte y preferimos seguir considerándolo de un modo un tanto indefinido como un buen lugar de descanso. Para muchas personas, la iluminación se asemeja bastante a una residencia permanente. También hay quienes piensan en la posibilidad de regresar a la tierra como una suerte de deidad con poderes superiores a los mortales y poseedor de una especie de pasaporte diplomático que les confiere un tipo inmunidad angélica para arreglar los visados de sus seres queridos y llevárselos consigo. Pero ¿no pondría todo eso en problemas a los cielos cuando alguno de los recién llegados tuviera sus propias costumbres como llevar, por ejemplo, calcetines vistosos que distrajesen a otros seres celestiales? ¿Qué versión de la fe, por otra parte, prevalecería si todas las buenas personas pudieran acceder a los cielos o al nirvana? Independientemente del modo en que lo definamos, el objetivo último de todo ser humano es la felicidad. No debe de sorprendernos, pues, que la felicidad ocupe un papel tan importante en cualquier definición de los cielos o de la iluminación. Porque la vida después de la muerte siempre incluye alguna que otra forma de conseguir aquello por lo que siempre hemos luchado. Hablando en términos generales, nuestra visión personal de los cielos se asemeja mucho al lugar en el que ahora vivimos, con la salvedad de que es más sofisticado y de que, en él, las cosas funcionan mejor. La felicidad no es el objetivo. Muchos de nosotros creemos que el objetivo último del camino espiritual solo se alcanza después de esta vida. Y es que, puesto que estamos atrapados en un entorno y en un cuerpo impuros, si queremos alcanzar la perfección, debemos morir. Solo tras la muerte podemos experimentar el estado divino o iluminado. Lo mejor que podemos hacer en esta vida es prepararnos para ello, porque lo que ahora hagamos determinará nuestro destino futuro en el cielo o en el infierno. Hay quienes han perdido ya toda esperanza, creen que han sido malos y que,
Por tanto, no merecen ir a los cielos o, dicho de otro modo, que están condenados al infierno. De manera parecida, muchos budistas saben intelectualmente que todo el mundo posee la misma capacidad y naturaleza que el Buda Gautama, pero se sienten emocionalmente incapacitados para acceder, al menos en esta vida, a la iluminación. Para Siddhartha, el estado último de descanso en los cielos o el nirvana no radica en un lugar físico concreto, sino que supone, muy al contrario, la liberación de la camisa de fuerza de la ilusión. Y si el lector insistiera en la necesidad de establecer un lugar físico concreto, deberíamos responderle que se trata del mismo lugar en el que ahora se encuentra. Dado que Siddhartha se sentó sobre un cojín de hierba kusa colocado sobre una piedra plana bajo un árbol bodhi en el estado indio de Bihar, son muchas las personas que en la actualidad peregrinan hasta ese emplazamiento. Pero esa libertad no es exclusiva de Siddhartha, sino que está, en esta vida, al alcance de cualquiera. Todo depende del coraje, de la sabiduría y de la diligencia del individuo en cuestión, una capacidad que se halla al alcance de todos los seres, incluidos quienes están atrapados en los reinos infernales. El objetivo de Siddhartha no consistió en el logro de la felicidad, sino, muy al contrario, en la liberación del sufrimiento, de la ilusión y de la confusión. El nirvana, pues, trasciende toda noción dualista y no tiene, en consecuencia, nada que ver con la felicidad ni con la infelicidad. El nirvana es la paz. El objetivo de la enseñanza impartida por Siddhartha apunta a liberar a las personas que, como Jack, tienen miedo a las serpientes. Esto significa que para que Jack se libere, debe entender que no hay serpiente alguna que le amenace, debe darse cuenta de que no existe ninguna serpiente, sino tan solo una corbata de Giorgio Armani. El objetivo de Siddhartha, dicho en otras palabras, consiste en liberar a Jack del sufrimiento y ayudarle a darse cuenta de la inexistencia de causa alguna que provoque el sufrimiento. La simple comprensión de la verdad nos permite acceder a la iluminación. En la medida en que entendemos esta verdad, podemos avanzar a través de los distintos estadios de la iluminación que reciben el nombre de tierras del Bodhisattva. Si durante una representación teatral, por ejemplo, un niño se asusta por la presencia de un monstruo terrible, podemos tranquilizarle presentándole al actor que lo interpreta. Por el mismo motivo, cuando vemos lo que hay detrás de todos los fenómenos, comprendemos la verdad y, de ese modo, nos liberamos. Aunque el actor solo se quite la máscara, el miedo disminuye, en cuyo caso la comprensión parcial de la verdad va acompañada de la correspondiente liberación. Por más que un artista pueda coger un pedazo de mármol y esculpir una hermosa mujer, no experimenta pasión alguna por esa imagen. Pero nosotros, como Pigmalión con su estatua de Galatea, creamos a nuestros amigos y a nuestros enemigos y olvidamos luego lo que hemos hecho. Es nuestra falta de atención la que acaba confiriendo solidez a nuestras creaciones en las que cada vez nos enredamos más. Únicamente cuando somos conscientes, no solo de manera intelectual, de que esa es una creación nuestra, nos liberamos. Aunque la felicidad se considera un mero concepto, los textos budistas describen la iluminación con expresiones tales como gran beatitud. El nirvana puede ser entendido como un estado de gozo, porque la ausencia de confusión, de ignorancia, de felicidad y de desdicha es la beatitud. Pero ver que la fuente de la confusión y de la ignorancia, en nuestro caso, la serpiente, jamás ha existido, es todavía mejor. Es cierto que cuando uno despierta de una pesadilla, experimenta una gran liberación, pero la verdadera beatitud consistiría en no haber soñado siquiera. En este sentido, la beatitud es muy distinta de la felicidad. Por eso, Siddhartha insistía a sus seguidores en la inutilidad, si realmente querían liberarse del samsara, de buscar la paz o la felicidad, tanto en este como en el otro mundo. La trampa de la felicidad. El Buda tenía un primo llamado Nanda, que amaba profunda y apasionadamente a una de sus esposas. Ambos estaban tan enamorados que no se separaban ni de noche ni de día.
El Buda, sabiendo que había llegado ya el momento de que su primo despertase, se encaminó a pedir limosna a su palacio. Nanda solía estar tan ocupado con su amante que despachaba sin contemplaciones a los visitantes, pero el Buda tenía una influencia muy especial debido a las muchas vidas en que no había pronunciado una sola mentira, un mérito que le había otorgado el poder de la persuasión. Por este motivo, cuando el guardia entregó a Nanda el mensaje de que el Buda llamaba a su puerta, se levantó a regañadientes de su nido de amor, dispuesto a saludar a su primo. Antes de abandonar el lecho conyugal, sin embargo, su esposa mojó su pulgar con saliva y, trazando con él un círculo en su frente, le apremió a volver antes de que se secara. Pero cuando Nanda estaba a punto de entregarle su limosna, el Buda le invitó a que le acompañara a ver algo extraordinario. Y por más que Nanda trató de encontrar una excusa para rechazar la invitación de su primo, se vio finalmente obligado a plegarse a su insistencia. Ambos se dirigieron entonces hacia una montaña cercana en la que vivían muchos langures, entre los cuales destacaba una hembra especialmente fea que tenía un solo ojo. Una vez allí, el Buda le preguntó a Nanda, ¿quién es más hermosa, tu esposa o esta mona? A lo que Nanda replicó que, obviamente, era su esposa y a continuación empezó a enumerar todas sus gracias. Mientras iba hablando, recordó que el círculo que ella había trazado en su frente hacía mucho que se había secado y quiso regresar a palacio. Pero el Buda se lo llevó entonces consigo hasta el cielo Tusita, un lugar adornado con todo tipo de riquezas y cientos de hermosas diosas. Una vez ahí, el Buda le preguntó, ¿quién es más hermosa, tu esposa o estas diosas? En esta ocasión, Nanda se vio obligado a responder que comparada con esas diosas, su esposa parecía una mona. Entonces el Buda le mostró un hermoso sitial que permanecía vacío en medio de todos los tesoros, las diosas y los guardianes. Atemorizado, Ananda preguntó, ¿de quién es ese trono? Y el Buda le invitó a que se lo preguntara a las diosas, quienes respondieron, en la tierra, hay un hombre, llamado Nanda, que no tardará en convertirse en monje y cuyas buenas acciones le llevarán a renacer en los cielos. A él está reservado este trono para que podamos servirle, y al escuchar eso, Nanda imploró al Buda que le ordenase monje. Cuando volvieron al mundo, Nanda se convirtió en monje. Luego el Buda visitó a otro primo suyo, llamado Ananda, y le pidió que se asegurase de que ningún monje se acercase a Nanda. No os mezcléis con él, le dijo, porque vosotros tenéis intenciones diferentes y, puesto que vuestras visiones son diferentes, también lo serán vuestras acciones. Vosotros anheláis la iluminación, mientras que él está buscando la felicidad. Así fue como los monjes evitaron a Nanda que, triste y solitario, llegó incluso a pensar en la posibilidad de abandonar la comunidad. Entonces fue cuando el Buda le pidió que le acompañara de nuevo. En esta ocasión, viajaron a un reino infernal, donde presenciaron todo tipo de torturas. Toda la actividad del infierno giraba en torno a un enorme caldero bullente. El Buda le invitó entonces a preguntar qué era lo que estaban haciendo. Hay, en la tierra, respondieron, un hombre llamado Nanda, que actualmente es monje. Durante mucho tiempo anhelaba los cielos, pero desde que cortó la raíz del samsara, está demasiado atrapado en el disfrute del reino de los cielos y no parece dispuesto a acumular más méritos positivos. Si sigue así, sus méritos se agotarán y acabará sumido en este caldero. En ese mismo instante, Nanda se dio cuenta de la necesidad de renunciar no solo a la infelicidad, sino también a la felicidad. La historia de Nanda ilustra perfectamente el modo en que nos quedamos habitualmente atrapados en las situaciones placenteras. Como Nanda, nosotros también estamos dispuestos a renunciar a la felicidad por otra felicidad todavía mayor. Por eso, aunque la mona de un solo ojo reforzó su idea de la belleza suprema de su esposa, no dudó en renunciar a ella en cuanto vio a las diosas. Así pues, si asimilamos la iluminación a la felicidad, podría ser fácilmente descartada apenas apareciese una felicidad mayor. Parece,
pues, que la felicidad es una premisa demasiado frágil sobre la que asentar la propia vida. Los seres humanos tendemos a pensar en seres iluminados dentro de nuestro propio contexto. Es mucho más fácil imaginar a un ser hipotéticamente iluminado a una distancia remota que un ser iluminado presente y vivo, porque, de ese modo, podemos imaginárnoslo como alguien sobrehumano. Hay quienes creen en la posibilidad de alcanzar la iluminación trabajando duramente. Desde esa perspectiva, sin embargo, es muy probable que entendamos que esforzarnos signifique sacrificar, durante millones de vidas, todo tipo de bienes. Esas ideas pueden aparecer cuando pensamos en ellas, pero la mayor parte del tiempo no solemos prestarles la menor atención, ya que resulta demasiado agotador. Cuando vemos las dificultades que entraña el desembarazarnos de nuestros hábitos mundanos, la iluminación se nos antoja muy lejana. ¿Cómo podríamos abandonar los hábitos de la pasión, la ira y la negación si ni siquiera podemos dejar de fumar? La mayoría de las personas tienen tan poca confianza en sí mismas que esperan que un sabio o un gurú haga el trabajo por ellos. Pero todo este pesimismo se revela superfluo cuando disponemos de la información correcta sobre la verdad de la interdependencia y la disciplina necesaria para llevarla a la práctica. La esperanza y la pureza primordial. La iluminación, como el conocimiento logrado a través de la experiencia, trasciende toda duda. Debemos darnos cuenta de que las manchas y confusiones que obstaculizan nuestra iluminación no son permanentes y nunca dejan de ser, por más resistentes que parezcan, fenómenos compuestos y, por tanto, inestables. Entender que los fenómenos compuestos son dependientes y que, en consecuencia, pueden ser controlados, nos permite advertir su naturaleza impermanente y reconocer la posibilidad de erradicarlos. Nuestra verdadera naturaleza se asemeja a un vaso y nuestras manchas y oscurecimientos son las manchas que, en él, dejan la suciedad y las huellas de los dedos. En el momento en que lo compramos, el vaso es transparente, pero cuando se ensucia, la mente ordinaria no cree que está sucio, sino que considera erróneamente que es sucio. Pero como la suciedad y las huellas de los dedos no forman parte de la naturaleza intrínseca del vaso, pueden ser eliminadas. Si el vaso fuera esencialmente sucio, no tendríamos más alternativa que desembarazarnos de él, porque la suciedad y el vaso serían una sola cosa, un vaso sucio, y ese no es el caso. La suciedad, las huellas y muchas otras sustancias aparecen en el vaso debido a una serie de circunstancias, o, dicho de otro modo, no son definitivas, sino provisionales. Son muchos los métodos diferentes a los que podemos apelar para limpiar el vaso. Podemos lavarlo en un río, en el fregadero o en el lavavajillas y también podemos pedirle a nuestra criada que lo lave. Pero independientemente del método que empleemos, no se trata de eliminar el vaso, sino tan solo la suciedad que hay en él. Existe una gran diferencia entre lavar el vaso y lavar la suciedad. Quizás alguien diga que esa diferencia es estrictamente semántica y que cuando afirmamos haber lavado el vaso, lo único que queremos decir es que hemos limpiado sus impurezas, algo con lo que Siddhartha estaría completamente de acuerdo. Pero si, por el contrario, creemos que la suciedad enturbia la naturaleza del vaso, estaremos muy equivocados. La verdad es que el vaso no tiene manchas inherentes y que, cuando eliminamos la suciedad, no se ve transformado y sigue siendo el mismo que cuando lo compramos. Cuando, del mismo modo, cuestionamos nuestra capacidad para alcanzar la iluminación basándonos en la creencia de que somos seres esencialmente ignorantes o enojados, estamos pensando que nuestra verdadera naturaleza es permanentemente impura y maculada. Pero, como sucede en el ejemplo del vaso, esas emociones no forman parte de nuestra verdadera naturaleza, eso es algo que hemos ido acumulando debido a una serie de situaciones desfavorables como, por ejemplo, juntarnos con personas no virtuosas o no entender las consecuencias de nuestras acciones. El budismo denomina naturaleza búdica a la ausencia primordial de mancha alguna, es decir, a nuestra naturaleza básicamente inmaculada.
pero las manchas y emociones resultantes están tan arraigadas y llevan tanto tiempo con nosotros que han acabado convirtiéndose en una especie de segunda naturaleza que enturbia nuestra transparencia original. No es sorprendente, por tanto, que nos desalentemos. Con el fin de recuperar la esperanza, quienes siguen el camino budista pueden empezar pensando: mi vaso puede ser limpiado o mi ser puede verse purificado de la negatividad. Pero esa es la misma forma ingenua de pensar en las situaciones que utilizaba Jack cuando consideraba necesario eliminar la serpiente. Antes, pues, de advertir la naturaleza verdadera y primordial de las cosas, es necesario dar un paso atrás, porque si no podemos percibir la pureza preexistente de todos los fenómenos, si debemos, al menos, creer en la posibilidad de alcanzar el estado puro. Como Jack queriendo desembarazarse de la serpiente, nosotros queremos desembarazarnos de los oscurecimientos y tenemos el coraje de intentarlo, dado que reconocemos que tal cosa es posible. Basta simplemente con aplicar el remedio adecuado que nos permita debilitar las causas y condiciones que facilitan la aparición de las manchas o, por el contrario, fortalecer sus opuestos generando, por ejemplo, el amor y la compasión necesarios para superar la ira. Al igual que nuestro entusiasmo por lavar los platos se deriva de la confianza en que, finalmente, podremos tener un vaso limpio, el entusiasmo por eliminar los oscurecimientos se deriva también de la confianza en nuestra naturaleza búdica. Confiamos en la posibilidad de limpiar los platos sucios en el lavavajillas, pues sabemos que es posible eliminar los restos de comida, pero si alguien nos pidiera que lavásemos el carbón hasta tornarlo blanco, nuestro entusiasmo y confianza serían muy diferentes. Un rayo de luz en medio de la tempestad de la noche. Pero ¿cómo podemos reconocer, sumidos, como estamos, en la ignorancia, la oscuridad y la confusión, nuestra naturaleza búdica? Cuando los pescadores se hallan perdidos en el mar, el primer atisbo de esperanza consiste en ver el resplandor de un rayo de luz en medio de la tempestad de la noche, ya que, dirigiendo la proa hacia ella, pueden acercarse al faro, la fuente de la luz. El amor y la compasión son como la luz que emana de la naturaleza búdica. Inicialmente, la naturaleza búdica no es más que un concepto que se encuentra más allá de nuestro alcance, pero si despertamos el amor y la compasión, podremos acercarnos a ella. Quienes se hallan sumidos en la oscuridad de la codicia, el odio y la ignorancia, están tan alejados que pueden llegar a creer que es inexistente. Pero incluso en las personas más oscuras y violentas, hay destellos esporádicos, breves y difusos, de amor y compasión. Y si prestan atención a esos atisbos fortuitos y emplean su energía para acercarse a la luz, todo el mundo puede acabar descubriendo su naturaleza búdica. Por eso, el amor y la compasión son considerados como el camino más seguro hacia la total ausencia de ignorancia. El primer acto de compasión de Siddhartha sucedió durante una anterior encarnación en un lugar improbable, no como bodhisattva, sino como morador de un reino infernal en el que se cayó debido a un mal karma. A lo largo de esa existencia, él y un compañero se vieron obligados a arrastrar un carro a través de los fuegos del infierno, mientras un demonio les golpeaba despiadadamente. Siddhartha era muy fuerte, pero su compañero era muy débil y, precisamente por ello, era castigado con más crueldad, una situación que despertó en él la primera punzada de compasión. Entonces Siddhartha suplicó al demonio que le permitiera llevar la carga de ambos. Enfadado, el demonio golpeó a Siddhartha en la cabeza hasta que murió, para renacer en un reino superior. Así fue como la chispa que había provocado su muerte, siguió madurando en encarnaciones posteriores. Pero son muchos, además del amor y la compasión, los caminos de que disponemos para acercarnos a la realización de nuestra naturaleza búdica. La simple comprensión intelectual de la bondad básica de todos los seres, por ejemplo, nos acerca a ella. Es como si hubiésemos perdido un precioso anillo de diamantes, pero supiésemos que está en nuestro pecho y no en el interior de una remota montaña.
Aunque utilicemos palabras como logro, deseo y oración para referirnos a la iluminación, esta no procede de ninguna fuente externa. Resultaría mucho más adecuado decir que, en tal caso, descubrimos una iluminación que siempre ha estado presente y que forma parte de nuestra verdadera naturaleza. En este sentido, nuestra verdadera naturaleza es como una estatua de oro que todavía está en el molde, que se asemeja a nuestra ignorancia y a nuestras manchas. De un mismo modo que el molde no forma parte de la estatua, nuestra ignorancia y nuestra emoción tampoco forman parte de nuestra naturaleza, de nuestra pureza primordial. La estatua solo se revela cuando se rompe el molde y, de la misma manera, nuestra naturaleza esencial solo se pone de manifiesto cuando se eliminan nuestras manchas. Pero es muy importante entender que la naturaleza búdica no es un alma o esencia divina realmente existente. ¿Cómo se experimenta? Habrá lectores que se pregunten qué es, si no tiene que ver con la felicidad ni la infelicidad, la iluminación. ¿Cómo funciona y cuál es el aspecto de un ser iluminado, y qué se experimenta al descubrir nuestra naturaleza búdica? Cuando los textos budistas se plantean ese tipo de preguntas, suelen responder que es inefable y que se encuentra más allá de nuestra comprensión. Y por más que muchos crean que esa es una forma de eludir la pregunta, lo cierto es que se trata de la única posible. Nuestra lógica, nuestro lenguaje y nuestros símbolos son demasiado limitados para explicar a otra persona algo tan mundano como la sensación de libertad. ¿Cómo podríamos, si hasta los físicos cuánticos tienen dificultades para encontrar las palabras adecuadas a la hora de formular sus teorías, emplear un vocabulario que exprese adecuadamente la iluminación? Mientras seguimos atrapados en nuestro estado habitual, en el que empleamos una lógica y un lenguaje muy limitados y donde todavía estamos atrapados en las emociones, lo único que podemos hacer es imaginar lo que podría significar estar iluminado. Hay veces en las que la diligencia y la deducción pueden proporcionarnos una buena aproximación, como cuando, viendo humo en la cumbre de la montaña, inferimos lógicamente la presencia de fuego. Así es como podemos empezar a ver y aceptar que nuestros oscurecimientos se deben a causas y condiciones que pueden ser manipuladas y, por ello mismo, erradicadas. Por tanto, concebir la ausencia de negatividad y de manchas emocionales es el primer paso imprescindible para comprender la naturaleza de la iluminación. Quien se haya aquejado de un fuerte dolor de cabeza, sabe bien que su deseo inmediato consiste en aliviarlo, algo ciertamente posible, porque reconoce que el dolor de cabeza no forma parte de su ser innato. Luego debe tratar de determinar la causa de ese dolor, como, por ejemplo, no haber dormido lo suficiente. Por último, deberá aplicar el remedio más adecuado si quiere eliminarlo, como tomar una aspirina o dormir la siesta. En su primer sermón, que pronunció en Varanasi, Siddhartha enseñó los siguientes 4 pasos conocidos popularmente como las 4 nobles verdades: conocer el sufrimiento, renunciar a las causas del sufrimiento, emprender el camino que conduce a la cesación del sufrimiento y saber que el sufrimiento puede acabar. Hay quienes se preguntarán por qué Siddhartha incluyó aquí ese primer paso. ¿Es que no somos lo suficientemente inteligentes como para saber cuándo estamos sufriendo? Por desgracia, solo reconocemos el dolor y el sufrimiento cuando están en su apogeo. Es muy difícil convencer de que está sufriendo a alguien que está disfrutando de un helado, pero entonces recuerda la recomendación de su médico de bajar la tasa de colesterol y perder peso. Así pues, cuando uno analiza más detenidamente un placer aparente, desde el momento en que apareció el deseo de tomarse un helado hasta que acabó preocupándose por la grasa y el colesterol, advertirá que no es tan positivo como, a simple vista, parecía. Es fácil entender que emociones como la ira puedan verse provisionalmente contrarrestadas empleando el remedio adecuado, pero resulta mucho más difícil admitir que una emoción pueda desaparecer para siempre. Si imaginamos a alguien que haya eliminado parcialmente la ira, con toda probabilidad nos vendrá a la mente la imagen de una persona sosegada y tranquila,
E incluso podemos dar un paso más allá e imaginar a una persona que la haya erradicado por completo. Pero ¿cómo se comporta quien ha logrado trascender todas sus emociones? Los devotos quizás piensen entonces en una persona muy amable sentada con las piernas cruzadas sobre una nube, mientras que los escépticos, por su parte, tal vez lo vean, en el caso de que lleguen a considerar siquiera la posibilidad de tal hipótesis, como una especie de acelga, es decir, como alguien que se haya sumido en la pasividad más absoluta. Pero aunque la iluminación sea inefable y la mente ordinaria no pueda identificar a los seres iluminados, sí que podemos preguntarnos quién fue Siddhartha. ¿Qué fue lo que hizo que ha acabado convirtiéndole en una persona tan sorprendente y poderosa? ¿Cuáles fueron las extraordinarias hazañas que llevó a cabo? En este sentido, cabe decir que el budismo no juzga a los seres iluminados por los actos extraordinarios que puedan hacer, como volar, ni por la presencia de atributos físicos, como un tercer ojo, por ejemplo. Aunque el Buda suele ser presentado como una figura dorada, muy serena, con manos amables y de aspecto regio, todas esas descripciones parecen dirigirse básicamente a campesinos ingenuos y a personas como Jack. De hecho, las escrituras budistas no subrayan la presencia de capacidades tales como volar o hacer magia, sino que insisten, muy al contrario, en no dejarse impresionar por todas esas cuestiones. Independientemente de que el Buda poseyera o no tales capacidades, jamás se les ha concedido la menor importancia. Su principal logro fue el de comprender la verdad, porque la verdad nos libera, de una vez por todas, del sufrimiento. Ese es un auténtico milagro. El Buda percibió la misma vejez, enfermedad y muerte que todos vemos, pero se sintió impulsado a descubrir sus verdaderas causas, lo que también es un auténtico milagro. En cualquiera de los casos, sin embargo, su mayor logro fue la comprensión de la impermanencia de todas las cosas compuestas. En lugar de vencer a un enemigo externo, descubrió que el único enemigo consiste en nuestra identificación con el yo y que la superación de esa identificación es un milagro mayor que todos los milagros sobrenaturales, tanto reales como imaginarios. Aunque la ciencia moderna se atribuye el mérito de haber descubierto la relatividad del tiempo y el espacio, Siddhartha llegó a esa misma conclusión hace ya 2500 años sin contar con beca ni laboratorio alguno, algo que, todo hay que decirlo, constituye también un auténtico milagro. A diferencia de muchos de sus contemporáneos y de muchos de nosotros, que estamos atrapados en la idea de que la libertad depende de los demás, descubrió la pureza esencial de todo ser. Es ese conocimiento el que permite que todos los seres puedan liberarse. En lugar de retirarse a la vida contemplativa, el Buda tuvo la increíble compasión de compartir su revolucionario descubrimiento con todos los seres, sin tener en cuenta las dificultades que ello entrañase. Así fue como acabó esbozando un camino que incluye decenas de miles de métodos, algunos tan sencillos como ofrecer incienso, sentarse erguido y observar la respiración, y otros tan complejos como la visualización y la meditación. Ese fue su extraordinario poder. Las ventajas de ir más allá del espacio y el tiempo. Cuando Siddhartha se iluminó, recibió el nombre de el Buda, que no es tanto un nombre personal como la etiqueta de un estado mental. El término Buda se refiere, en realidad, a una cualidad que presenta dos aspectos, realizado y despierto, y se aplica, dicho en otras palabras, a la persona que ha purificado sus manchas y ha alcanzado el conocimiento. La realización que se produjo bajo el árbol Bodhi, permitió al Buda despertar del estado dualista que se expresa en conceptos tales como sujeto y objeto, una realización que le llevó a darse cuenta de la inexistencia permanente de cualquier cosa compuesta. Entonces fue cuando comprendió que ninguna emoción derivada de la identificación con el yo puede conducir a la felicidad, que no existe en el yo ni ninguno de los fenómenos que percibimos y que la iluminación está más allá de todos los conceptos. Todas estas comprensiones le proporcionaron el pleno conocimiento de la verdad que denominamos sabiduría búdica.
Según se dice, el Buda era omnisciente, lo que nada tiene que ver con asistir a todas las universidades del mundo y aprenderse de memoria todos los libros. Ese tipo de estudio, muy al contrario, se basa en un conocimiento dualista que tiene sus propias limitaciones, reglas y objetivos y nada tiene que ver con el conocimiento despierto. Es evidente que el conocimiento científico no solo no ha hecho mejorar al mundo, sino que, en ocasiones, hasta lo ha empeorado. Así pues, la omnisciencia no significa ser educado, sino, por el contrario, estar más allá del conocimiento y también, en consecuencia, más allá de la ignorancia. Pero el Buda dio todavía un paso más allá y enseñó la verdad de la mente despierta, para que todo el mundo pudiera romper el ciclo del sufrimiento, una compasión por la que todavía se le venera. Si alguien supiera que estamos a punto de atravesar un campo minado, podría desactivar rápidamente las minas sin decírnoslo. Pero ese sería un comportamiento que no nos proporcionaría la verdad completa, solo nos protegería provisionalmente. Cuando, por el contrario, se nos explica que, en determinada dirección y durante una serie de kilómetros, hay minas, no solo nos liberamos del sufrimiento inmediato, sino también del sufrimiento futuro. De ese modo podemos seguir adelante y compartir ese conocimiento con los demás. El Buda enseñó asimismo la necesidad, si queremos ser ricos, de practicar la generosidad, mientras que recomendaba la compasión en el caso de querer conquistar a nuestros enemigos. Pero también indicó que, si queremos ser ricos, antes debemos estar satisfechos y que, si queremos conquistar a nuestros enemigos, primero debemos conquistar nuestra propia ira. En última instancia, enseñó a cortar de raíz el sufrimiento desarticulando el yo, porque en ausencia de yo, no hay nadie que pueda sufrir. Como forma de expresar su gratitud hacia Siddhartha, sus seguidores han compuesto cantos y oraciones de agradecimiento alabándole por ser tan poderoso como para poder colocar el universo entero encima de un solo átomo. Con una reverencia parecida, hay quienes anhelan renacer en el reino denominado Tierra del Buda, una tierra pura del tamaño de una partícula infinitesimal que congrega a tantos Budas enseñando a sus discípulos como átomos existen en el universo. Al igual que sucede con el cuerno del yak de Milarepa, los no creyentes pueden considerar esas alabanzas como meros cuentos de hadas, mientras que los creyentes quizás las asuman literalmente diciendo que el Buda es omnipotente y puede hacer eso y muchas otras cosas más. Pero si pensamos en términos de vacuidad, nos daremos cuenta de que, en realidad, no existen cosas pequeñas ni grandes, como tampoco existe ninguna otra distinción dualista. En consecuencia, el Buda no necesita ejercer el menor esfuerzo para coger el mundo y colocarlo sobre un átomo. La misma comprensión de que no hay nada más grande ni más pequeño que otra cosa era todo lo que necesitaba. Es posible eliminar los hábitos que nos impiden ver de este modo, pero las limitaciones de nuestra lógica nos impiden avanzar. Somos como anoréxicos o bulímicos que no pueden aceptar, para incredulidad ajena, la imagen estilizada que ven en el espejo y siguen viéndose gordos. El Buda eliminó todos los oscurecimientos y vio que todo, el tiempo, el espacio, el género y los valores, está despojado de dualismo, de manera que el universo bien podría descansar sobre un solo átomo. Y para que sus seguidores pudieran llegar a esa comprensión, les invitó poéticamente a ir más allá del espacio y del tiempo. Aún los discípulos más próximos a Siddhartha, los Arhats, son conocidos por ver el cielo y la palma de la mano del mismo tamaño y valorar por igual el oro que la basura. Cuando Siddhartha alcanzó la iluminación, no llegó al final del tiempo, ni tampoco lo detuvo, sino que tan solo dejó de estar contaminado por ese concepto. Cuando afirmamos que Siddhartha eliminó todos los oscurecimientos del tiempo y el espacio, no queremos decir que rompiera una brújula o desarmase físicamente un reloj, sino que trascendió por completo los conceptos de tiempo y espacio.
Aunque la experiencia real de ir más allá del tiempo y el espacio resulta, para nosotros, esclavos del tiempo, insondable, siempre podemos reconocer, en nuestra existencia mundana, la elasticidad de esos conceptos. El enamoramiento, por ejemplo, puede contraer e inclinar el tiempo. Un buen día conocemos a alguien, soñamos con encontrar a nuestra alma gemela, casarnos, tener hijos e incluso nietos. Pero basta con ver a la persona amada escupiendo para que todas esas imágenes futuras se desvanezcan y volvamos súbitamente a la realidad. Las ventajas de ir más allá del espacio y el tiempo son tan incomprensibles que no solemos entenderlas. Estamos tan acostumbrados a considerar que el mundo depende del tiempo y el espacio como para esforzarnos en alcanzar recompensas tan sutiles. Resulta mucho más sencillo, en este sentido, entender el aspecto de la iluminación que está más allá de las distinciones emocionales de bueno y malo, placer y dolor, alabanza y crítica, y otras muchas emociones dualistas. La confianza en el espacio y el tiempo resulta muy comprensible, porque es muy útil, pero las demás distinciones son absurdas e inútiles. Estamos tan atrapados en el dualismo que gastamos millones de dólares al año en mantener las apariencias. Si vagásemos solos por el desierto, carecería de todo sentido esforzarnos en caer bien a los demás, pero es evidente que queremos que los demás se interesen por nosotros y ser aceptados por ellos. Cuando alguien nos dice, ¿qué piernas más bonitas tienes?, nos emocionamos y nos acicalamos en busca de cumplidos, aunque esos cumplidos son tan peligrosos como la miel que nos ofrecen con un cuchillo afilado. Hay quienes están tan atrapados en su concepto de belleza que no perciben que lo que ellos consideran hermoso puede resultar repulsivo para otros. Habitualmente estamos atrapados en nuestros conceptos y en nuestra vanidad, una vanidad que alienta, por cierto, la industria cosmética, una de las causas y condiciones que literalmente está destruyendo el medio ambiente. Cuando recibimos una alabanza sazonada de una pizca de crítica, toda nuestra atención se dirige hacia la crítica. Tenemos tanta sed de alabanzas que las damos por sentadas, pero quien desea ser alabado de continuo es como una mariposa tratando de llegar al borde del cielo. Ni distinciones ni conceptos ni ataduras. Además de los conceptos convencionales de tiempo y espacio, el Buda abandonó también todas las distinciones emocionales duales sutiles. Él no prefería las alabanzas a las críticas, las ganancias a las pérdidas, la felicidad a la infelicidad, la fama al anonimato ni el optimismo al pesimismo. Cada uno de estos pares de opuestos no es más interesante ni requiere una mayor inversión de energía que el otro. Imagínese lo que supondría dejar de caer presa de las alabanzas y las críticas y escucharlas, al igual que hacía el Buda, como meros sonidos, como un eco, o como haríamos si nos hallásemos postrados en nuestro lecho de muerte. Es cierto que podemos sentir cierto placer escuchando cómo nuestros seres queridos alaban lo maravillosos que somos, siempre y cuando lo contemplemos con cierta distancia. En tal caso, ya no estamos tan identificados con las palabras. Imagine cómo sería estar por encima del soborno y de cualquier otra sugerencia de ese tipo y que las tentaciones mundanas nos interesasen tan poco como las ensaladas a los tigres. Si no nos creyésemos tanto las alabanzas ni las críticas, tendríamos una fortaleza increíble, entonces seríamos libres y no habría más esperanzas, miedos, sudores, sangres y reacciones emocionales innecesarias. Finalmente experimentaríamos que nada nos importa. Liberados de la necesidad de buscar la aceptación de los demás y de evitar su rechazo, estaríamos por fin en condiciones de valorar lo que nos deparase el presente. La mayoría de las veces dejamos las cosas buenas para el final, pensando en reemplazarlas por algo mejor en el futuro, o nos sumimos en el pasado recordando tiempos más felices. Resulta paradójico que estemos tan ocupados, identificándonos con nuestras expectativas y nuestros miedos, que nunca valoremos la experiencia que despierta nuestra nostalgia. Somos como niños que erigen castillos de arena en la orilla del mar, mientras que los seres sublimes se asemejan a adultos que nos observan tumbados bajo una sombrilla.
Los niños están tan atrapados en sus creaciones que se pelean por las conchas y las palas, se aterran ante la proximidad de las olas y experimentan todo tipo de emociones, mientras los adultos les observan sin juzgar tomando zumo de coco, sin sentirse orgullosos cuando construyen un hermoso castillo. Ni enfadarse ni entristecerse cuando alguien lo pisa accidentalmente. Los adultos no se quedan atrapados, como los niños, en los dramas que se desarrollan a su alrededor. ¿Qué mejor iluminación podríamos esperar? El símil más cercano a la iluminación en el mundo Lego es la libertad. De hecho, la noción de libertad es una de las fuerzas motrices más importantes de nuestra vida personal y de la vida de nuestras sociedades. Soñamos en un tiempo y en un lugar en el que podamos hacer lo que queramos, el llamado gran sueño americano. En nuestros discursos y en nuestras constituciones repetimos las palabras libertad y derechos del individuo como si fuesen mantras, pero en lo más profundo, realmente no los queremos. Es muy probable que, si nos concediesen la libertad total, no supiéramos qué hacer con ella. No tenemos la habilidad ni el coraje de aprovechar la verdadera libertad, ya que estamos atrapados en nuestro orgullo, en nuestra avaricia, en nuestras expectativas y en nuestros miedos. Quizás creamos que si desapareciese todo el mundo y solo quedase, sobre la faz de la tierra, una persona, sería totalmente libre, porque podría gritar, correr desnuda y transgredir todas las reglas. Más pronto o más tarde, sin embargo, esa persona se aburriría, se sentiría sola y querría tener algún compañero. La misma idea de relación requiere una entrega parcial de nuestra libertad a los demás. De modo que si el deseo del hombre se hiciese realidad y se le concediese un compañero, es muy probable que esa persona sintiera lo mismo y también quisiera, deliberada o inadvertidamente, comprometer su libertad. ¿Quién es, en tal caso, culpable? Obviamente, quien así lo hiciese, porque fue su aburrimiento el que propició su caída. En ausencia de aburrimiento y de soledad, todavía podría ser libre. No es malo limitar nuestra libertad. Aún en el caso de que pudiésemos hacerlo, no convendría acudir desnudos a una entrevista de trabajo, ni hacerlo con un pescado muerto como corbata, porque queremos impresionar a los demás y ganar amigos. Y quizás no investiguemos las culturas alternativas o étnicas, independientemente de lo sabias que sean, porque no queremos ser tildados de hippies. Vivimos atrapados en las cárceles de la responsabilidad y de la conformidad. Hablamos de los derechos individuales, de la privacidad, del derecho a llevar armas y de la libertad de expresión, pero nadie quiere tener a un terrorista como vecino. En lo que se refiere a los demás, queremos imponer ciertas reglas, porque si los demás son completamente libres, quizás su libertad restrinja la nuestra y no consigamos todo lo que queremos. Cuando nos enteramos de la explosión de los trenes en Madrid y de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, culpamos a la CIA por haber permitido que los terroristas campasen por sus fueros. Creemos que la tarea del gobierno consiste en protegernos de los asesinos, pero los asesinos y los terroristas se consideran luchadores de la libertad. Entretanto, queremos ser políticamente correctos y defensores de la justicia, de modo que si nuestro vecino, de aspecto extranjero, es detenido por los agentes federales, solemos protestar. Es fácil ser políticamente correctos en cuestiones que no nos afectan de manera directa, pero siempre corremos el peligro de convertirnos en víctimas de nuestra corrección política. La renuncia, el cielo es el límite. Si nos tomamos en serio el logro de la iluminación, necesitaremos el coraje necesario para avanzar a solas y la fortaleza para renunciar a las cosas que nos superan. Tengamos en cuenta que quienes no persiguen la alabanza ni el lucro y tampoco rehuyen las críticas y las pérdidas, suelen ser estigmatizados como anormales o incluso como chiflados. Desde una perspectiva ordinaria, los seres iluminados pueden parecer locos porque no admiten componendas, no pueden ser convencidos ni sobornados mediante engaños ni cuestiones materiales, no se aburren, no buscan las emociones, no tienen miedo a perder el prestigio,
no se adaptan fácilmente a las normas convencionales. No utilizan la hipocresía en beneficio personal, no hacen cosas para impresionar a los demás y no ostentan sus talentos y sus poderes por el mero gusto de hacerlo. Pero si ello beneficia a los demás, esas personas harán lo que sea necesario, desde exhibir un comportamiento exquisito en la mesa hasta dirigir una de las empresas incluidas en Fortune 500. Es muy probable que en 2500 años de historia budista hayan sido muchos los seres iluminados que jamás fueron identificados o que se vieron marginados como locos. Muy pocos de ellos se vieron valorados por lo que nosotros denominamos la loca sabiduría. Pero si pensamos un poco al respecto, advertiremos la facilidad con la que mendigamos alabanzas, rumiando en las críticas y buscando desesperadamente la felicidad. Olvídese de ir más allá del tiempo y el espacio, porque ir más allá de las alabanzas y las críticas está fuera de nuestro alcance. Pero cuando empezamos a entender, de manera no solo intelectual, sino también emocional, que todas las cosas compuestas son transitorias, nuestra identificación se debilita. En tal caso empieza a debilitarse la convicción de que nuestras ideas y posesiones son importantes, valiosas y permanentes. Si supiésemos que dentro de un par de días vamos a morir, nuestra actitud experimentaría un cambio radical. Entonces no nos preocuparíamos tanto por lustrar nuestros zapatos, planchar nuestra ropa interior o almacenar perfumes caros. Tal vez seguiríamos yendo de compras, pero lo haríamos con una actitud muy diferente. Si nos diésemos cuenta, aunque solo fuera por unos instantes, de que algunos de nuestros conceptos, sentimientos y objetos familiares presentan una naturaleza tan evanescente como la de los sueños, nuestro sentido del humor se ampliaría. Reconocer el humor en la situación en que nos hallamos sumidos constituye un excelente antídoto contra el sufrimiento. Quizás entonces todavía experimentásemos emociones, pero ya no podrían atraparnos ni engañarnos. Quizás entonces todavía nos enamorásemos, pero sin miedo a ser rechazados, y no dudaríamos en emplear nuestro mejor perfume, en lugar de guardarlo en el anaquel para una ocasión especial. Así es como cada nuevo día puede acabar convirtiéndose en un día especial. Las cualidades del Buda son inefables. Son algo así como el cielo, que no tiene espacio ni final. Nuestro lenguaje y nuestras capacidades analíticas solo pueden llegar hasta el concepto de universo. En algún momento, un pájaro que vuele cada vez más alto encontrará el final del cielo, llegará a sus límites y regresará a la tierra. La mejor metáfora de nuestra experiencia en este mundo consiste en verlo como un sueño épico compuesto por la interrelación de multitud de historias complejas, plagado de altibajos, dramas y emociones. Si un determinado episodio de ese sueño está lleno de diablos y bestias, queremos escapar, y cuando abrimos los ojos y vemos el ventilador girando en el techo, nos sentimos aliviados. Entonces decimos, soñé que el diablo me perseguía, y nos sentimos liberados de haber escapado de sus garras. Pero lo cierto es que el diablo no ha desaparecido, porque jamás ha entrado en esa habitación en mitad de la noche, y cuando usted tenía esa espantosa experiencia, tampoco estaba ahí. De un mismo modo, cuando usted despierta a la iluminación, se da cuenta de que jamás ha sido un ser sensible y de que nunca ha luchado. A partir de entonces, ya no debe seguir en guardia luchando contra el regreso del diablo. Cuando uno se ilumina, ya no puede pensar como lo hacía cuando era ignorante. Entonces ya no es necesario meditar, y entonces ya no hay nada que recordar, pues descubre que jamás se había olvidado de nada. Como afirma el Buda en el Sutra de la Prajnaparamita, todos los fenómenos son como un sueño y una ilusión, y hasta la misma iluminación es como un sueño y una ilusión. Y si hay algo todavía más grande que la iluminación, eso también es como un sueño y como una ilusión. Su discípulo, el gran Nagarjuna, señaló que el Buda jamás dijo que después de abandonar el samsara, existe el nirvana. El nirvana es la inexistencia de samsara. Cuando afilamos un cuchillo, tanto la piedra de afilar como la hoja de metal se desgastan.
Da un mismo modo, la iluminación es el resultado del agotamiento de las manchas y del agotamiento del antídoto de las manchas. Cuando se ha arribado a ella, uno debe abandonar el camino de la iluminación. Quien se define como budista es que todavía no es un Buda. Hemos llegado al final del cuarto capítulo. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte. Y recuerden que no hay que entrar en campos de batalla, porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder. Si te gustó este contenido, suscríbete, habilita las notificaciones y compártelo para seguir creando más material.